En algún momento, quizá esta misma noche, alguien va a mirar este video con el corazón apretado. No por curiosidad, sino por necesidad. Porque hay culpas que se esconden detrás de una sonrisa. Hay hábitos que se disfrazan de "así soy yo". Hay decisiones que se justifican con un "Dios entiende". Y sin embargo, en el fondo, en el lugar donde nadie aplaude ni opina, donde solo se escucha el eco de la conciencia, sigue ardiendo una pregunta silenciosa. ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? Imagina una iglesia naciendo en una ciudad llena de luces, comercio, placer, poder y orgullo. Una iglesia donde se predica a Cristo, pero a veces se vive como si Cristo no estuviera mirando. Una iglesia donde hay dones espirituales, pero falta amor, donde hay reuniones, pero también divisiones, donde hay palabras bonitas, pero conductas secretas. Y aún así, escucha esto con atención. Dios no soltó su mano de esa iglesia. Dios no apagó la lámpara. Dios no cerró la puerta. Dios habló. Dios corrigió. Dios sanó. Dios llamó al arrepentimiento. Porque cuando Dios ama no consiente el pecado, lo confronta para salvarte. Corinto no fue un cuento de santitos, fue un espejo incómodo. Y por eso su historia sigue viva. Porque Corinto se parece demasiado a nuestro tiempo, a nuestros teléfonos, a nuestras tentaciones, a nuestras excusas, a nuestra prisa por aparentar. Corinto era una ciudad donde lo normal era perderse. Y aún así, en medio de esa ciudad, Dios levantó una comunidad que, aunque herida, podía ser restaurada. Tal vez tú no te consideras mala persona. Tal vez incluso ayudas a otros, trabajas duro, tienes fe. Pero hay algo, una grieta, un rincón de la vida que no has querido rendir. Un área donde sabes que Dios te ha hablado, pero tú has negociado. Y esa negociación te está robando paz, te está robando gozo, te está robando libertad. Y hoy no vengo a condenarte, vengo a decirte que si Dios tuvo paciencia con Corinto, también la tiene contigo. Pero no para dejarte igual, sino para transformarte por completo. Porque aquí está el giro que casi nadie espera. La iglesia más problemática del Nuevo Testamento recibió algunas de las cartas más profundas sobre la gracia, la identidad y el amor. ¿Por qué? Porque donde el pecado se hizo evidente, la misericordia también se hizo evidente. Y la misericordia no es un permiso para seguir cayendo, es una mano extendida para levantarte. Así que te pregunto algo que no es para que lo respondas en comentarios, sino para que lo respondas dentro de ti con honestidad. Si Jesús entrara hoy a la sala secreta de tu corazón, ¿qué encontraría ahí? ¿Y qué querría sanar primero? Quédate hasta el final, porque cuando veas cómo vivían, por qué cayeron y cómo Dios los llamó de vuelta, puede que entiendas algo que cambie tu manera de ver tu propia historia. Y si este tipo de mensajes te ayudan a volver a Dios con el alma en paz, suscríbete al canal, porque aquí caminamos juntos con la palabra, sin máscaras, con esperanza. Corinto era una ciudad con fama, no una fama santa, sino una reputación pesada. Era un cruce de caminos, una puerta del mundo antiguo por donde pasaban mercancías, culturas, religiones, filosofías y, por supuesto, deseos. La gente llegaba buscando prosperidad, diversión, influencia. Muchos se perdían en lo que prometía placer rápido y dejaba vacío largo. Y en medio de todo eso, Dios sembró una iglesia. Como una luz encendida en un lugar donde la oscuridad se creía dueña del paisaje. Pero esa luz no nació perfecta. La fe llegó a personas reales, con pasado real. Algunos venían de idolatría, otros de inmoralidad normalizada, otros de orgullo intelectual, otros de violencia en el corazón. Y el Evangelio los alcanzó, sí, pero el proceso de transformación no fue automático. Por eso, lo que ocurrió en Corinto no es solo historia, es una radiografía del corazón humano cuando recibe verdad,
pero todavía pelea con la carne. Y aquí viene algo que nos confronta. Muchas veces pensamos que el problema está allá afuera, en la ciudad, en la cultura, en los que no creen. Pero Corinto muestra que el campo de batalla más duro puede estar dentro de la propia comunidad. Porque es posible cantar y al mismo tiempo competir. Es posible orar y al mismo tiempo guardar rencor. Es posible tener Biblia y al mismo tiempo justificar lo injustificable. Y cuando eso pasa, Dios no se queda callado. El apóstol Pablo no escribió a Corinto para lucirse. Escribió porque había noticias de divisiones, de desorden, de pecado tolerado, de pleitos, de orgullo. Y no eran chismes pequeños, eran grietas que si no se atendían podían quebrar la vida espiritual de muchos. Corinto era un recordatorio de que la iglesia no es un museo de perfectos, es un hospital de almas. Pero un hospital donde el médico no ignora la infección, la trata. A veces tú y yo queremos que Dios nos hable solo bonito, solo promesas, solo todo va a estar bien. Pero en Corinto vemos algo más completo. Dios también habla fuerte cuando nos ama. Porque la corrección es una forma de protección, la disciplina es una forma de misericordia. Dios no te señala para humillarte, te muestra la herida para que no se gangrene. Y fíjate qué sabio es Dios. Mientras Pablo corrige, también recuerda quiénes son en Cristo. Les habla de dones, de llamado, de identidad, no para inflar el ego, sino para despertar la conciencia, como si dijera: esto que estás haciendo no te pertenece, no combina con lo que Dios ya sembró en ti. Porque la santidad no es una moda religiosa, es coherencia con la nueva vida. En este punto, quizá alguien está pensando: pero yo ya he fallado demasiado. Yo no soy como esos que se ven bien. Y aquí es donde Corinto te toma de la mano y te dice: tú eres exactamente el tipo de persona a la que Dios le escribe cartas de restauración. Porque donde hay humildad, hay camino. Donde hay arrepentimiento, hay retorno. Donde hay verdad, hay sanidad. Quédate con esta idea clavada en el pecho mientras avanzamos. Dios no renuncia a ti porque estés luchando. Dios renuncia a la máscara cuando tú renuncias a justificar lo que te está destruyendo. Ahora sí, entremos al corazón del asunto. Corinto, como ciudad, era famosa por su ambiente moral relajado. Había templos paganos, prácticas sexuales consideradas normales por la cultura y una mentalidad de haz lo que quieras. No era raro que la gente pensara que el cuerpo no importaba, que solo el espíritu contaba y que por eso se podía vivir sin límites. ¿Te suena familiar? Cambian los siglos, cambian los nombres, pero la estrategia del pecado sigue parecida: separar lo que crees de lo que haces. Y cuando esa mentalidad se filtró en la iglesia, comenzó el conflicto. Pablo tuvo que levantar la voz contra pecados que incluso la sociedad veía como excesivos. Hubo casos de inmoralidad tan abiertos que escandalizaban. Y aquí hay una lección dura. Cuando la comunidad de fe pierde la capacidad de ruborizarse, se acerca a un precipicio. Porque el pecado siempre empieza pidiendo tolerancia y termina exigiendo celebración. Pero Pablo no se quedó en el regaño. Su enfoque era restaurar, no destruir. El objetivo no era quemar a la gente, era salvarla. Porque el pecado no es solo una lista de prohibiciones, es una fuerza que esclaviza. Y Dios no te quiere esclavo, te quiere libre. Libre de esa cadena que te hace repetir lo que odias, esconder lo que te avergüenza y sonreír cuando por dentro estás cansado. En Corinto también había divisiones. Yo soy de este líder, yo soy del otro, yo soy del más elocuente, yo soy del más espiritual. Y cuando la iglesia se divide por orgullo, se vuelve débil ante la tentación. Porque el enemigo ama una comunidad fragmentada. Ama cuando dejamos de ser familia y nos volvemos bandos.
Ama cuando el amor se enfría y la crítica se calienta. Y no solo eso, había pleitos legales entre hermanos, había gente que prefería exhibirse en tribunales antes que perdonar. Había una mentalidad de ganar en lugar de sanar. Y eso nos toca hoy, porque ¿cuántas veces preferimos tener la razón antes que tener paz? ¿Cuántas veces preferimos demostrar antes que restaurar? Corinto nos grita: no se puede adorar al Dios del amor y vivir en guerra con el hermano. También estaban los problemas en la cena del Señor. Lo que debía ser comunión se volvió desigualdad. Unos comían, otros quedaban afuera. Unos se servían primero, otros llegaban y no había nada. Y Pablo los confronta porque la adoración sin justicia es ruido. Porque no se puede levantar manos al cielo mientras se ignoran las necesidades del que está al lado. Y aquí es donde quiero hacer una pausa contigo, porque ya vamos avanzando en una verdad que puede cambiarlo todo. Dios no está buscando una iglesia perfecta, está buscando un corazón rendido, un corazón que no se defiende cuando es confrontado, sino que se abre. Un corazón que no se justifica, sino que se arrepiente. Un corazón que no se esconde, sino que vuelve. Si lo que estás escuchando te está sacudiendo por dentro, no lo apagues, no te distraigas. A veces esa incomodidad no es culpa, es el Espíritu llamándote a vida. Y si este contenido te está ayudando a mirar tu fe con más sinceridad, este es un buen momento para suscribirte al canal. Quédate cerca, porque estos mensajes no son para señalarte, son para levantarte. Y lo que viene puede darte herramientas espirituales para volver a caminar con firmeza. Ahora, hablemos de algo que Corinto tenía en abundancia y aún así le faltaba: dones espirituales. Había manifestaciones, lenguas, profecías, conocimiento. Había intensidad en reuniones, pero también había competencia espiritual, una especie de orgullo disfrazado de unción. Y Pablo, con una sabiduría que atraviesa siglos, les escribe sobre el amor. Les muestra que sin amor cualquier don es vacío, que puedes hablar bonito, puedes tener fe para mover montañas, puedes darlo todo, y aún así, si no hay amor, no eres nada. Esto es para hoy. Porque es posible tener actividad religiosa y tener el corazón seco. Es posible saber versículos y tratar mal a los de casa. Es posible ministrar y no saber pedir perdón. Es posible estar encendido en la iglesia y apagado en el carácter. Corinto tenía que aprender que la señal más clara del Espíritu no es el espectáculo, es el fruto. También había confusión respecto a la libertad cristiana. Algunos decían: somos libres, así que podemos hacer lo que queramos. Pero Pablo les explica que no todo conviene, que no todo edifica. La libertad en Cristo no es una puerta para volver a las cadenas, es la fuerza para escoger lo mejor. Porque hay cosas que quizás se pueden, pero te dañan. Y si te dañan, no vienen de Dios, aunque la cultura las celebre. Y aquí viene un punto profundo. Corinto también luchaba con la identidad. Algunos venían de un pasado tan marcado que les costaba creer que podían ser diferentes. Y Pablo les recuerda: ustedes fueron lavados, santificados, justificados. No lo dice para presumir, lo dice para despertar la memoria, como si dijera: no regreses a donde Dios ya te sacó. Hay personas que siguen viviendo como prisioneros, aun cuando la puerta ya está abierta. Y hoy, el Señor te está recordando que tu historia no termina donde comenzó tu pecado. No podemos hablar de Corinto sin hablar de la resurrección. Había quienes dudaban, pensaban que la fe era solo filosofía moral, una emoción religiosa. Pero Pablo clava el fundamento. Si Cristo no resucitó, todo se derrumba. Y si resucitó, entonces hay esperanza real. No una esperanza de échale ganas, sino una esperanza de victoria sobre la muerte, sobre la culpa, sobre el pasado.
La resurrección es la firma de Dios diciendo, mi poder no es teoría, es realidad. Y mira lo hermoso. En una iglesia con tantos problemas, Dios también enseñó tanto. Porque la gracia no solo perdona, también forma. La gracia no solo limpia, también educa. La gracia no solo te abraza, también te endereza el rumbo. Y esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe transformadora. En Corinto, la corrección de Pablo se vuelve un acto de amor pastoral, no una carta fría, sino una palabra que busca salvar almas. Les habla como padre, como si dijera, no quiero perderlos, no quiero que su fe se convierta en una fachada. Y esto me recuerda algo que tal vez necesitas oír. Si Dios te está confrontando, es porque todavía te está llamando. Los que ya no importan no reciben corrección. Los que son amados, sí. Ahora, no pienses en Corinto como ellos allá. Piensa en Corinto como nosotros aquí. Porque, seamos honestos, también nosotros vivimos en una cultura que normaliza lo que destruye. Una cultura que llama derecho a veces a lo que es esclavitud. Una cultura que dice, sé tú mismo, aunque ese tú mismo esté lleno de heridas sin sanar. Y el Evangelio se presenta como una voz distinta. No te dice, cámbiate para que Dios te ame. Te dice, Dios te ama, por eso no te deja quedarte igual. Quizá tú has estado tolerando algo porque no quieres perderlo. Un hábito, una relación, una forma de hablar, de pensar, de responder. Y te has dicho, solo Dios sabe. Sí, Dios sabe, pero su conocimiento no es para humillarte, es para sanarte. Dios no mira tu pecado con morbo, lo mira con compasión y verdad. Compasión para no destruirte, verdad para no engañarte. Corinto también nos enseña sobre la disciplina espiritual. Pablo habla de correr como quien quiere ganar, de no pelear al aire, de dominar el cuerpo, no como un castigo, sino como entrenamiento para vivir libres. Porque el pecado siempre promete placer sin costo, pero cobra caro. La disciplina, en cambio, parece difícil al inicio, pero paga con paz. Y cuando tu vida espiritual se fortalece, tu vida emocional también se ordena. Y aquí viene algo práctico y profundo. Muchas caídas no comienzan en el acto, comienzan en la ausencia de vigilancia. Cuando dejas de orar, cuando dejas de cuidar lo que consumes, cuando dejas de buscar consejo, cuando te aíslas, el enemigo no necesita empujarte fuerte, solo necesita que te canses y te distraigas. Por eso, lo que Corinto necesitaba era volver a lo esencial, Cristo al centro, amor como fundamento, santidad como camino, comunidad como soporte. Tal vez tú necesitas volver a eso, no a una religión más pesada, sino a una relación más real. Volver a hablar con Dios sin maquillaje, volver a leer la palabra no para cumplir, sino para escuchar, volver a pedir ayuda, volver a ser humilde, porque el orgullo es una pared, pero la humildad es una puerta. Y no te confundas, el arrepentimiento no es solo llorar, es cambiar de dirección, es decir, Señor, ya no quiero justificarme, quiero transformarme. Es mirar la cruz y entender que Jesús no murió para que tú siguieras atado, murió para que tú vivieras nuevo. Y cuando entiendes eso, tu corazón se vuelve tierno. Ya no negocias con lo que te mata, ya no haces paz con el veneno. En Corinto también aprendemos que Dios puede restaurar lo que parece perdido, porque algunos de esos problemas, con el tiempo, tuvieron respuesta. Pablo escribe otra carta. Habla de tristeza según Dios, habla de arrepentimiento genuino. Eso significa que hubo gente que sí cambió, sí volvió, sí se levantó. Y eso es una promesa viva. No estás condenado a repetir tu historia. Puedes escribir una nueva página. Ahora, respira. A estas alturas quizá ya identificaste algo en ti.
Quizá te diste cuenta de una división interna, de una doble vida, de un área descuidada. No te castigues, pero tampoco lo ignores. Lleva eso a Dios. Hoy mismo, en una oración sencilla, sin teatro. Señor, aquí está. No lo puedo solo. Ayúdame. Porque esto no se trata de perfección inmediata, se trata de dirección. Se trata de caminar hacia la luz, aunque todavía estés temblando. Se trata de aceptar que necesitas un Salvador, no un aplauso. Se trata de elegir la verdad aunque duela, porque esa verdad te va a hacer libre. Y antes de entrar en el cierre, quiero dejarte con una imagen. Corinto era un puerto. Por un puerto entran cosas buenas y cosas peligrosas. La vida también es un puerto. Todos los días entran ideas, deseos, tentaciones, palabras, contenidos, comparaciones. Si no cuidas lo que entra, tarde o temprano gobierna lo que sale. Por eso, una vida espiritual sana no es la que nunca siente tentación, es la que sabe a quién correr cuando la tentación aparece. Y aquí viene la transición final. Esa parte donde uno cree que ya entendió todo, pero Dios te da un giro más. Porque Corinto no solo era pecadora. Corinto era una prueba de que el Evangelio funciona en el lugar más difícil, de que la gracia puede florecer en el suelo más contaminado, de que Dios puede formar santos en medio de un ambiente que se ríe de la santidad. Eso significa que tu contexto no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Hay gente que dice, yo no cambio porque mi familia es así. Pero Corinto tenía familias rotas y aún así Dios levantó una iglesia. Otros dicen, yo no cambio porque todos lo hacen. Corinto estaba lleno de todos lo hacen y aún así algunos decidieron ser diferentes. Otros dicen, yo no cambio porque ya soy adulto, ya es tarde. Pero la resurrección nos enseña que Dios se especializa en lo imposible. Cuando Dios entra, no pregunta la edad de tu esperanza, la revive. Y tal vez lo más fuerte es esto. La iglesia de Corinto, con todo y sus manchas, fue llamada santificada en Cristo. No porque se portaran perfecto, sino porque pertenecían a Él. Y la pertenencia es poderosa, porque cuando eres de Cristo, tu identidad ya no la define tu caída más reciente, sino su amor más constante. Él no te etiqueta por lo que hiciste. Él te llama por lo que Él puede hacer contigo. Piensa en tu vida como una carta. Algunas páginas quizá están manchadas, pero Dios todavía escribe. Y cuando Dios escribe, lo hace con propósito, lo hace con redención, lo hace con esperanza. Ahora sí, vayamos al cierre con el corazón despierto. Corinto nos dejó un mensaje que no envejece. Se puede tener religiosidad y estar lejos. Se puede tener dones y faltar amor. Se puede hablar de Cristo y vivir dividido. Pero también nos dejó una promesa. Se puede volver. Se puede sanar. Se puede cambiar. Se puede amar de nuevo. Se puede caminar en luz. Si hoy te sientes identificado con esa iglesia, no te avergüences. Agradece, porque reconocerlo es el primer paso de la restauración. Lo más peligroso no es fallar, lo más peligroso es acostumbrarte a fallar y llamarlo normal. Corinto fue confrontada para no normalizar lo que la estaba matando. Y tú hoy estás escuchando esto porque Dios no quiere que normalices lo que te roba el alma. Haz un ejercicio honesto. Revisa tus divisiones internas. ¿Dónde estás compitiendo cuando deberías amar? ¿Dónde estás justificando cuando deberías rendirte? ¿Dónde estás callando cuando deberías pedir ayuda? ¿Dónde estás sirviendo por afuera pero descuidando por adentro? No para culparte, sino para ubicarte. Porque nadie llega a un destino nuevo siguiendo el mismo camino viejo. Y recuerda lo esencial. El amor no es un discurso, es una decisión diaria. La santidad no es una etiqueta, es una dirección de vida. La libertad
no es hacer todo, es poder decir no a lo que te esclaviza. La fe no es emoción del domingo, es obediencia del lunes, y Cristo no es un adorno en la vida, es el centro que sostiene todo. Si este mensaje te habló, tómate un momento al terminar el video para pensar y reflexionar de verdad. No pases al siguiente contenido como si nada. Haz silencio. Ora. Escríbele a Dios con tus palabras. Y si necesitas, busca apoyo espiritual sano, gente que te acerque a Cristo, no que te empuje al abismo. Y aquí va mi invitación final. Si quieres seguir creciendo, si quieres escuchar más mensajes que te protejan, te animen y te devuelvan esperanza, suscríbete al canal. No porque aquí seamos perfectos, sino porque aquí caminamos hacia la luz. Y comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. A veces, una palabra a tiempo es un salvavidas, porque si Dios pudo mirar a Corinto y decir, todavía hay esperanza, también puede mirarte a ti hoy y decir, todavía hay esperanza para ti. Y esa esperanza tiene nombre, Jesús, el que no te suelta, el que no se cansa, el que te corrige para sanarte, el que te llama para levantarte, el que hace nuevas todas las cosas. Entonces, la pregunta con la que quiero dejarte no es cuánto has fallado, sino esta: ¿vas a permitir que Cristo transforme lo que hoy te avergüenza en un testimonio que mañana te sostenga?